Bienvenidos a Mera Coincidencia, donde la línea entre los libros y la realidad es más delgada de lo que parece. Pues bueno, una vez más regresamos de mi capítulo, yo creo que favorito. Eso era lo que ahorita estábamos diciendo, que el capítulo anterior fue mi libro favorito. Ustedes díganos qué les pareció. ¿Qué les pareció? Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @mera coincidencia, ¿sí no? Sí, @mera coincidencia. En Facebook como Mera Coincidencia, y para de contar. Y en YouTube, pues claro. Aquí nos vemos. En YouTube como es @mera coincidencia OF. Sí, _OF, creo. Sí. Creo que sí. Bueno, si no, ahí lo checamos en edición. Pues bueno, el día de hoy traemos un libro muy importante. Muy importante, es un tema muy importante, muy interesante, que igual, pues sí, estuvo padre, lo disfruté. Estuvo padre, sí. Estuvo tranquilito. Sí, estuvo bueno. Sí, estuvo más tranquilo. Yo creo que a lo mejor es de los libros más tranquilos que hemos leído. Sí. La verdad. Y fíjense que nos hemos traído toda la temporada de las grellas. Y por eso venimos hoy de furras. Precisamente por eso ya estamos vestidas de furras. Yo claramente soy un perrito / un lobo / un nahual. Y yo claramente soy un conejo / burro. ¿Sabes a qué me recordaste? A Igor. Sí, te juro que yo también me las vi aquí. Igor, para quienes no saben, se han de saber, y si no tuvieron infancia. Que era burro, ¿no? Era un burrito de Winnie Pooh y sus amigos. Sí, ahí andaba. Entonces... Y justo mi hermana tiene un peluche de Igor. Oh. Voy a llegar y me voy a separados a nacer. Ay, me tallé la nariz, no sé, me quitó. No. Okay. No, sí, está loca. Entonces, encuentro las dos diferencias. Entonces, pues sí, el día de hoy nos encontramos. Vamos a hablar de este gran libro, Rebelión en la Granja. Nos vamos a rebelar contra el sistema. Igualmente de George Orwell, del mismo autor del que hablamos en nuestro primer capítulo, y este es el capítulo número 6 ya. ¿Cómo se han sentido en este viaje? Ya van 6. Ya van 6. Ay, ya quítenos del internet. Ya, por favor. Ya estuvo suave. Al cabo ni caso nos hacen. Al cabo tenemos 18 vistas, pero a esas 18 vistas los tenemos en nuestro corazón. Les estamos dando todo. Porque vean que estamos cansadas. Todo lo damos por ustedes. Ha estado pesadito, pero todo lo damos por ustedes. Por esas 18 personas y las que vendrán. Las queremos. Comenten. Ahí nos vemos. Comenten. Cámara 1. No. Bueno, sí, cámara 1, 2 y 3. Igual ahí no nos vemos. Comenten. Pero bueno, en fin, entonces, este libro que ha sido mucha controversia, que se publicó hace ya bastantes años, estamos hablando que igual, que fue en 1940 y tantos, ¿no? Sí, también un libro posguerra. Sí, posguerra, y estaba pasando la Revolución Rusa. También es un tema muy importante que ahorita hablaremos más adelante, ¿no? Sí, pero, sí. ¿de qué trata este libro, Marecita? Pues mira, básicamente es como unos animales, bueno, que le empiezan como que viven en un sistema en el que, sí funciona, que es su dueño, que los cuida, que no sé qué, pero se empiezan a, perdón audio, se empiezan a rebelar ante el sistema, porque dicen, espérame, esto ya no me está pareciendo, pero a fin de cuentas, o sea, vuelven en el mismo círculo. Vuelven al mismo sistema. Claro. Es un libro muy interesante, O sea, justo es esta granja en donde los animales empiezan a pensar por ellos mismos. Y entonces al inicio del libro está este cerdo, que era como el viejo líder mayor, digamos. Y él es como el que empieza a dar estas ideas, digamos, es que nosotros trabajamos mucho y lo damos todo por un dueño que nos quita todo. Entonces empieza a compartir estas ideas y va a fallecer el presidente, que está a punto de fallecer. Y entonces le comunica a todo el resto de la granja
que pues naturalmente hay cerdos, hay vacas, hay perritos, hay caballos, hay palomas, hay un gato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo normal, ¿no? Pero los cerdos usualmente son los que tienen este liderazgo en esta sociedad, vaya. Y entonces les enseña en este sueño, él platicaba, el viejo mayor, o el comandante. Pausa. Perdóname por interrumpirte, pero es que acabo de recordar un dato que me parece algo como controversial dentro de todo este tema. Dicen, bueno, han dicho, los caníbales que ¡Hora! Sí. Que el sabor de la carne humana, el que se parece más es el del cerdo. Sí, que sabe a cerdo. Ajá, que sabe a cerdo. Carne humana. Entonces, ¿por qué poner un cerdo de líder? Ojo piojo, bebé, ojo piojo. Bueno, continúa, bebé. Ahora sí, perdóname por haberte interrumpido. No, está bien, porque justo creo que eso también nos da como a que analicemos un poquito más allá, ¿no? A que nos demos cuenta de la realidad, chis. Uh-huh. Entonces, en esta granja, pues están estos cerdos, que es el viejo mayor, y pues en este sueño que tuvo, pues les platicaba esto, ¿no? De que querían, como la independencia y cosas así, y les enseña como, digamos, un himno, que es el de Bestias de Inglaterra. Y todos los animales la cantaban y lo disfrutaban, porque al fin era como este grito de ayuda. Dato que nuestra producción, antes de que se nos vaya más el tiempo, porque luego nos vamos, hoy la producción está más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Está más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Y tenemos, bueno, aparte de nosotras dos, tenemos... ¿atrás de qué cámara es? Bueno, atrás de esta cámara está Jacinto. ¿Y de todas las cámaras? De todas las cámaras, básicamente. Está Jacinto y está Oliver. Sí. Entonces... Jacinto en las cámaras, pero igual ayudó en el audio. Exacto. Oliver en el audio, pero igual también ayudó en las cámaras. Y pues entonces, ya. Y las luces. Y las luces, nosotras. y el silloncito, y el agüita. Pero va esto al punto porque producción me acaba de informar mediante mi chícharo que la Revolución Rusa fue... ¿fue de cuándo? 1917-1920. 1917-1920. O sea, en épocas de la Primera Guerra Mundial. No de la Segunda. Pero igual es en época de guerra. Igual es época de guerra difícil. Y entonces, pero bueno, entonces estos animalichis empiezan a cantar esto de Bestias de Inglaterra. Y el dueño los escucha y va y empieza a así con latigazos a todos. Y eso, que se me calman. Y eso... y el libro, gracias producción. Y el libro sí se publicó en 1945, confirmado por producción. Gracias. Y entonces, los animales empiezan a rebelar. Y un día, porque para esto, el dueño de la granja es el señor Jones y él era un alcohólico. Sí. Él era alcohólico, entonces maltrataba mucho a los animalitos. Entonces, un día... creo el señor Jones fue contra ellos, ¿no? Igual iba como que, creo que sí estaba borracho o escuchó mucho show en el granero y fue ¿qué traen? ¿Qué traen? Vengo a hablar contigo, hija. ¿De qué? Y tras que los animales ahí fue cuando se organizaron por primera vez y los sacaron de la granja. ¿Cómo te vas? Te vas. Señor Jones, te vas. Señor Jones, te vas. Te vas. Entonces, de que lo persiguieron y todos los trucos y él humilladísimo. Aparte porque había un caballo que se llama Clover, que él era muy fuerte. Y todos los 2, 3 trucos. Y él de que con sus... Ay, no, por eso te digo que venimos de furras. Con sus pezuñas, con sus... ¿Cómo se le llaman los caballos? Ándale. Bueno, lo que tienen... ¿Cómo se llaman los pies? Pues sí, pezuñas, ¿no? ¿Pezuñas? Pezuñas. Con sus pezuñas. Ahí yo. Con sus pezuñas. Ay, ya que nuestra moros que dijimos que nos vamos, ya no nos vamos a desviar tanto. Sus cascos. Entonces con sus cascos le pegaba. Ay, el Clover todo que... No era Clover, era Boxer. Clover era como la novia, digamos. Sí, la yegua. No, la yegua. Sí, era Boxer, más bien. Era Boxer. Una corrección. Pido perdón. Era Boxer. Era este caballo y todos los trucos. Y eso estuvo increíble. Y a partir de ahí hubo 2 cerdos que eran los que tomaron como el mando, digamos. Que era Snowball y era Napoleón.
Entonces, los dos tenían ideas muy diferentes. Y hasta ahí mismo dice que como que se contrariaban a propósito. Porque si Snowball decía de que esta tierra está perfecta para plantar trigo, el Napoleón decía, no es cierto. No es cierto. De hecho, al contrario, está en las peores condiciones para poder plantar trigo. Y cosas así, o sea, tenían ideas muy diferentes. Y esto hacía que los animales no supieran para dónde irse, con quién decidir. Nos dividimos con mamá, con papá. Exactamente. Y entonces empezaron también a crear estos 7 mandamientos. Y crearon el animalismo, que es este movimiento que es a favor de los animales. Y los 7 mandamientos era de que no beberás como los hombres, no matarás a ningún otro animal, no tendrás vicios como los hombres, no caminarás en 2 patas. Y empezaron también estos discursos de 2 patas malo y 4 patas bueno. ¿Cómo era? Sí era así tal cual, ¿no? Sí, lo tengo. Era así, ¿no? 4 patas sí, 2 patas no. Ajá, exactamente. Y entonces, los mismos cerdos, ellos ya dominaban, la habilidad de la escritura y del habla. Entonces escribieron estos 7 mandamientos y escribieron como todas estas ideas en el mismo, porque siempre aquí se me tapa la nariz bien recio. ¡Ah, que la ¿cómo? Que ya no es perro. Que ya no soy perro. Que ya no es burra. Ya no soy burra. Y empezaban a escribir todo esto. Y esto dio paso a que, justo por lo que decíamos de que algunos se iban con las ideas de Snowball, otros se iban con las ideas de Napoleón, se generó esta, podríamos decir, separación en el granero. Y entonces, empezaron a ver muchos también rumores por fuera de la granja. Porque a la granja le terminaron llamando Animal Farm. Así tal cual, en el libro de español. Yo dije, ay, ahora. Pero pues sí, Animal Farm. Y entonces, los dueños de las granjas, aledañas, decían de que, es que qué miedo, que nuestros animales también se piensen a como, enfrentar a nosotros y quieran la libertad. Miedo, pánico, terror. Pues porque eso significa perder todos sus ingresos económicos y toda su vida. O sea, hay una industria que es muy importante, o sea, en el mundo, la agricultura, sí, claro. El ganado. No la agricultura, no, la ganadería. Exactamente. Entonces, porque también las palomas eran literal palomas mensajeras, eran las que más ayudaban a repartir este mensaje a los demás animales. Y entonces, Snowball empezó a tener una idea para poder revolucionar la granja y que tuviera electricidad y que pusieran máquinas y los 2, 3 trucos. Querían hacer un molino de viento. Entonces, para poder hacerlo, eso sí llevaría muchísimo tiempo, pero que al final valdría mucho la pena. Y Napoleón dijo de que, ¡ay, no, bebé! ¡Ay, lo que quieras! Menos un molino de viento. Y entonces aquí se empezó a generar mucho esta pelea. Pero para esto, de hecho, los perritos que estaban ahí habían tenido ¿se dice camada? Sí, camada de perritos. Camada. Entonces, de repente, estos perritos desaparecieron y resulta que Napoleón los tenía. Pero no le di importancia. Después reaparece Napoleón, pero de que cuando estaban planeando todo esto del molino de viento fue cuando empezó la disputa entre estos dos, ¿no? Pero ya fuerte. Porque Napoleón hizo como... Bueno, ahí lo describe como que hizo un chillido muy, muy, muy fuerte, como que nadie jamás había escuchado ese chillido. Y aparecieron los perros y exiliaron a Snowball. O sea, Snowball tuvo que correr por su vida y se fue. Y para esto, pues todos los animales ya se estaban mentalizando para trabajar todo como el año para poder rescatar las piedras y poder generar este molino de viento. Entonces, ahora como no estaba Snowball, Napoleón tenía todo el poder sobre esta pequeña sociedad. Y entonces, pues ahora que tocaba, pues que le hicieran caso. Exactamente. Y ya la sociedad no estaba dividida. ¡Le convenía! ¡Bebé! ¡Claro! Y aparte había otro cerdo que era Squealer. Squealer, ¿se produce así? Squealer. Sí. Squealer. Que yo pensé que era una ardilla. No sé, me sonó ardilla, pero no, era otro cerdo, pero más chiquito. ¿En dónde había escuchado ese nombre? No me acuerdo, pero sí me suena el nombre de ardilla. Como Squealy, algo así había escuchado ya. Pero bueno, sí. Continúa. Y yo, ¿qué será? Y él era de que
camaradas, el camarada Napoleón acaba de subir al mando, pues porque él es el que más conocimiento tiene y él ve por toda la granja y él nos va a llevar adelante. Pero poco a poco, no fue así, o sea, poco a poco los mandamientos empezaban a cambiar y decían de que no dormirás en las camas de los hombres mientras no tengan sábanas. Y es que, pero ahorita hablamos de eso más adelante. Es que yo me estoy adelantando mucho. Pero entonces, de repente, un día, Napoleón empezó a decir que lo del molino de viento era su idea. Y que, porque para eso, es que se me olvida todo, bebé, es que estoy contando, es que estoy tan emocionada que lo digo así. Y entonces, antes de eso, otros granjeros los quisieron invadir y ahí fue la batalla, lo nombraron la batalla del establo. Y en esta, todos los animales igual fueron, pero herieron a varias y murió una ovejita. Y yo te digo que yo siempre cuento datos que no son importantes. No, la muerte de la ovejita sí es importante. La muerte de la ovejita sí es importante. Lo tenemos en nuestro corazón. Y entonces ahí Snowball también resultó muy herido junto con Boxer. Y entonces les dieron sus medallas de por ser los más valientes y así fue Yu. Y cuando ya exilian a Snowball y Napoleón se queda en el poder, empiezan a decirle que claro que no, o sea, Snowball no hizo nada de eso. Fue el camarada Napoleón, él lo hizo todo. Y empezaron como a transgiversar esta información que ellos habían vivido, haciendo que ellos también dudaran de sus recuerdos, dudaran de lo que sabían, de lo que recordaban. Y entonces empezaron a decir que no, que Napoleón, él siempre apoyó y fue su idea hacer el molino de viento y que también él luchó muy fuerte contra esta batalla del establo que les menciono. Y entonces empezaron a modificar esta información y hasta sus propios recuerdos. Y también otro tema que se me hace también muy importante resaltarlo es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Y con Boxer, su lema era trabajaré más duro. Y esto creo que es muy importante señalarlo. Porque es que ya quiero hablar de la realidad, bebé. Ya, no aguanto. Pero es que esto de decir trabajaré más duro representa, siento mucho, y ya me estoy adelantando demasiado, pero a toda esta sociedad obrera. ¿Me entiendes? A la clase obrera, justo eso iba, sí. Exacto, como trabajaré más duro, no importa que yo voy a trabajar más duro, porque eso era lo que decía Boxer. Boxer decía, había también como un sistema de jubilación para los animales y para los caballos era cuando tenían 12 años ya se podían jubilar. Y él decía de que no, yo voy a trabajar todo lo que yo pueda antes de que me jubile para yo sentir que lo estoy dando todo, ¿no? Al final, estas decisiones pues lo llevaron por un camino distinto al que se esperaba. Pero bueno, más adelante hablaremos de No, pues justamente o sea, es que cada una de las clases de los animales que están ahí representan algo en la sociedad, algo así como lo que acabas de decir de que, o sea, él representaba la clase obrera. Es el lema, el decir siempre trabajar, el siempre someterte. Pero es que volvemos a lo mismo que ya hemos hablado antes, o sea, es estar sometido a un sistema que aparentemente funciona. Uh-huh. Y es que justo aquí el sistema empezó a transgiversarse a eso de que empezaron a cambiar los mandamientos, empezaron a cambiar las frases. De repente Napoleón prohibió por completo el de bestias de Inglaterra, el molino de viento también. Había como ciertas cosas que pasaba, había ciertas cosas que pasaba ahí en la granja y le echaban la culpa a Snowball. De que, es que falta 1 litro de leche. Snowball, camarada, él está en contra de nosotros, tenemos que exterminarlo. Si lo ven, denle la sifón Yu. Pero en realidad era Napoleón que se estaba quedando con todo. O también empezaron como a matar, a desvivir a varios animalitos que confesaban que Snowball se les aparecía en sus sueños y que les decía, cómete todo el trigo que hay, cómete un pan. Y decían de que es que Napoleón me obligó, Snowball me obligó, cuello. Y entonces así fue como también empezaron a generar este miedo. Porque los perros también eran los mismos que cuando escuchaban los perros que entre los animales hablaban mal de Napoleón, los perros eran los que los mordían, les gruñían. Entonces como que siempre estaba en vigilancia.
Y también un día hubo una tormenta muy fuerte. Ya llevaban medio construido el molino de viento y se derrumbó, pero por lo mismo de que las paredes eran muy frágiles, a pesar de que eran de piedra, eran muy delgadas, y también pues porque el viento que hizo justo esa noche, el viento fue el suficiente. ¿Se le antojó el viento? Quitarlo. Dijo. Entonces dijeron, claro, fue Snowball, está en contra de nosotros. Y incluso Boxer se empezó a cuestionar de, pero es que yo peleé junto con él en la guerra del establo, ¿me entiendes? O sea, yo estuve ahí con él, ¿cómo me quieren decir que ahora no? Que ahora resulta que todo fue actuación y que él no lo dio todo. Pero todo ¿sabes? Fue un show. Sí. Exacto. Y justo haciendo un comentario sobre eso que acabas de decir, o sea, siento que como que, bueno, es que más bien en todas partes, pero como que uno actúa conforme conveniencia. De que empezaron haciendo equipo, pero de que, o aparentando que las cosas funcionaban de tal manera y que a todos les iba bien, pero, o sea, después cuando la persona ya está en el poder es como de que, ¿por qué les tiene que ir bien a los demás? Exacto. Nada más a mí. Es eso, porque también los cerdos empezaron a vivir ahora sí en la cabaña del señor Jones, y eso fue lo que muchos animales dijeron, ¡ora! Pues no que no. A nosotros nos estás diciendo que no y tú te vas a vivir allá. O sea, ¿cómo le hacemos? Y tú te estás quedando con toda la comida. ¡Qué show! Pero por lo mismo no se podían rebelar. O sea, volvemos a... Les vendieron un movimiento de liberación en el cual en realidad los volvieron a oprimir incluso más de lo que estaban con el señor Jones. Que aún así, pues no es justificación. O sea, aún así vivían en pésimas condiciones y hay que checar eso. Por favor, Claudia Chibón, checa eso, por favor. El personaje de Chillón, ¿sí? No sé. ¿Quién? Es Squealer, ese. Siento que representa como la parte en la que, como esto de la, ay, ¿en qué clase estábamos viendo eso? No me acuerdo. Ah, ya me acordé, en análisis del discurso. La manipulación de la propaganda. De cómo pueden, esto que estábamos mencionando, transgiversar la información de que cuando esto es así, pero cuando yo quiera te lo volteo y te hago ver que, o sea, que tú estás mal. Exacto. O que lo que yo te dije ya no es, pero tú lo sigues creyendo y entonces ya es tu responsabilidad. Exactamente. O sea, justo es esta manipulación. Es esta, aunque tú lo viviste, te voy a hacer dudar. Y esto siento que se parece mucho. Y eso está súper intenso, o sea, que te hagan dudar hasta de tu propia realidad, del círculo que te rodea, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿en quién confías? En nadie. Justo siento que esto tiene mucha conexión con 1984. Porque si ya vieron nuestro capítulo... Si no, vayan a verlo, aquí dejamos el enlace. Si no vayan a verlo, también hablamos de esta modificación de la historia. ¿Qué hacían? Modificaban cada que el hermano mayor salía a decir algo. Ah, que esto es algo que también estuvimos platicando entre nosotros, que ahorita lo comento. Pero espera, sí. Cada que el hermano mayor decía algo, que se contradecía, el personaje principal, que otra vez no me acuerdo de su nombre, modificaba la historia, y eso era lo que se encargaba. De hecho, había un departamento específico para ello, y justo también en este libro habla de eso. O sea, habla de cómo toda esta información, no importa, tienen tanto el control que hasta tienen el control de tus recuerdos, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, ¿sabes? Bueno, no tú, la sociedad. Y tú, no, yo no. Ya, sáquenme de aquí. Que ahora sí, ya hablamos, Marecita y yo estábamos hablando antes de empezar con este gran capítulo, que, bueno, yo le comenté que se me hacía muy perturbador que habían distintos reality shows a partir de los libros de George Orwell, porque tenemos, por ejemplo, de 1984 está Big Brother. El Big Brother, que pues es el hermano mayor, que en la actualidad ya es La Casa de los Famosos, pero pues es el mismo formato, nada más distinto nombre, ¿no? Y ahora, con la coincidencia del libro del que estamos hablando y de, pues, un programa que hacen, ¿todavía sigue o ya se acabó? Creo que ya se acabó, fue el año hace pasado. Poquito, ¿no? Sí. La Granja. Que a mí me parecía muy perturbador cada vez que veía algún comercial de ellos, porque eran humanos con cabeza de animal, y yo decía, ay. Yo no me acordaba de esos comerciales, y de hace rato que lo mencionaste, cuando bajaste yo estaba de que... Sí, bebé. O sea, literal eran humanos con... Ay, no. Sí, y es muy perturbador que utilicen estos libros que justo hablan del control, de oprimir a las personas, a la sociedad, y que lo hagan reality show.
¿sabes? Los oprimen, los observan, sí, los controlan. Es súper turbio, porque justo creo que el de la granja es una combinación entre el hermano mayor pero con el nombre de la granja. Como más intenso, dices tú. Ajá, y es muy perturbador porque siento que justo también era algo que platicábamos, que antes de que vayan a hacer algo nos muestran películas, que creo que es igual algo que ya dijimos. Películas, música. Ajá, para que como nos un vayamos, contexto. Exacto, para que nos vayamos como acostumbrando. Y al sacar estos realities de Big Brother, La Casa de los Famosos, La Granja, siento que un poco nos están acostumbrando, nos están llevando... ¿Un poco? Se me había olvidado esa niña. Hay una niña que hace videos de, a ver, ¿cuáles son mis red flags? Y le dice que eres muy dramática y le hace, ¿un poco? Un poco. ¿Un poco? Así, entonces siento que un poco nos está llevando hacia allá. Sí. Bueno, un poco mucho. Un poco mucho, un poco no como tan que discreto. no tan discreto. Y era justo lo que te iba a mencionar y lo que ya venimos mencionando de capítulos anteriores. O sea que ya cada vez es como con más descaro, pero menos credibilidad. O sea, está súper raro porque te lo muestran con más descaro, pero tú dices, no es cierto. Uh-huh. O sea, y tú como que no sé si de tanta información o de todo lo que recibes dices tú, o sea, ¿será que de verdad ya no creo en nada o creo en todo? ¿O en qué creo? Es que justo era lo que yo te decía. Es que yo le decía a Marecita que mi libro ahora ya es como de mi... Está en mi top 3, el de Fahrenheit 451. De verdad, lo amé. Desde que lo leí, cada semana lo leo. O sea, así tanto me gustó. Y justo, creo que sí lo hablamos en el capítulo, o no, ya no me acuerdo. Pero el punto es que decíamos que... Él decía, Betty, que era el jefe, ese sí me acuerdo, fíjate, decía que la estrategia que aplicaron para que la sociedad se empezara como a distraer de los problemas sociales era la sobreinformación. Porque de esa forma, y volvemos a, la gente se empieza a conformar solamente con leer el título de una noticia y ya con eso se está informada. Ya con eso estoy informada. Exacto. Y esa es una estrategia que ellos utilizaron para ir poco a poco a erradicar los libros, erradicar las películas largas y todo, y más bien entretenerlos en shows. Que también vi un video que yo dije, wow, que decía de que el punto es mantenerlos distraídos. Y mostraban como todas las problemáticas sociales, pero de repente cambiaba a la presentación de Sabrina Carpenter en los Grammys, a tal como película cortinas de humo que sacan las élites para de que no, tú distráete. Exacto, que a fin de cuentas sí funciona. O sea, siempre que sale de que, ay, tal persona sacó una nueva canción, o viste el drama entre tal y tal, que son cosas más como sociales de la farándula, y terminamos olvidando los problemas reales que nos pueden afectar a todos y que están pasando en este preciso instante. Ay. No, pues bueno. ¿Y qué sí nos quedamos, Jolines? También siento que eso que dices de... ya me acordé que... Ay, de que estaban comenzando a modificar las reglas conforme conveniencia y lo que estábamos mencionando, también es, o sea, para... Pues esto que se dice de cambiar su percepción, de modificar las cosas a su favor y de hacerles creer a las otras personas de que, no, pues ahora vente para acá, ahora cree esto. Y así como justamente pues todo esto de la sobreinformación y el cómo lo manejan a su antojo. Exacto. Y como cada vez lo hacen más descarado. Exacto. Porque justo estos cerdos empezaron a hacer eso. De repente Napoleón empezó a vestir la ropa del señor Jones. De repente empezaron a ver más opresión hacia la sociedad. Y entonces, un día, estos como de las granjas aledañas los atacaron, pero para eso pues ya todos estaban muy débiles porque reconstruyeron el molino de viento, entonces eso era mucha carga, y más porque ahora lo hicieron más grueso, entonces era todavía más carga para los animales de estar cargando piedras para poder construirlo. Y cuando ya lo tenían construido, llegaron estos granjeros y lo explotaron. Y entonces esto hizo que todos los animales se enojaran demasiado con ellos y los atacaran. De esta forma, pues igual lograron que se fueran, pero pues muchos terminaron heridos. Pero muchos. Ay, de que el 90%. Ay, el 90% de los animales fallecieron ahí. Entonces, eso hizo también como que estuvieran más débiles. Y Boxer dijo, no importa, yo ahorita mismo voy y lo vuelvo a construir. Trabajaré más duro. Robaré los necesarios para salvar esta compañía.
y haré todo lo posible porque se vuelva a construir. Pero estas decisiones lo llevaron a que se sobreexplotara de tal manera que ya no podía. La edad, las condiciones en las que vivían ya no permitían que él pudiera tener la misma fuerza de hace 2 años. Pobrecito. Porque para esto ya habían pasado 2 años, o sea, ya había pasado... Eso fue hace bien harto, ya había pasado mucho tiempo. Él la dio toda por el equipo. Exacto. Y entonces, pues falleció. Bueno, digamos que se desmayó y empezó de que al salirle sangre, ¿no? Y cosas así. Y entonces llegaron de que, Boxer, ¿qué pasó? Y Como Clover ahí convulsión llorando. Entonces el punto es que se lo llevaron como al establo y ahí lo tuvieron un ratichis. Y después de eso le hablaron obviamente a Napoleón y le hablaron obviamente a ese Squealer. Y ya dijo de que no, llegó Squealer porque pues Napoleón obviamente no se podía juntar con sus trabajadores. Obvio, porque son de distintas clases. Entonces, Squealer llegó de que porque aparte ya no le podían decir el camarada, ya le tenían que decir el líder o le tenían que decir algo así de que ya no le podían ni llamar por su nombre. Entonces, de que Napoleón está sumamente preocupado por ti. De hecho, porque para esto Napoleón empezó a tener pláticas con un... es que me faltó decir. Es que Napoleón se sentía él muy listo y quiso empezar a hacer como... trueque, digamos, con las granjas aledañas, que era Foxworth y no me acuerdo el punto. Es que le iba a vender madera por tantos dólares. No, por tanto dinero, el punto. Y resulta que los billetes eran falsos. Entonces eso hizo que los animales se enojaran. Ahí fue cuando los atacaron. Explotó el molino de viento. Se hizo todo como argüende. Y ya después Napoleón tenía como a un contador, digamos, ¿no? Que no me acuerdo su nombre. Era un nombre inglés que la verdad siempre me lo saltaba. Y él decía de que no te preocupes, Boxer, te vamos a llevar a un hospital en el que te van a tratar súper bien y vas a sobrevivir. Entonces todos dijeron de que qué raro que se vaya con un humano cuando justo estamos en contra de los humanos. O sea, ¿de dónde lo llevan? Y pues ya, ahí estuvo 2-3 días en recuperación ahí mismo en el establo y un día llegó la carroza por él para llevarlo hacia este hospital. Y para esto había otro caballito, o no me acuerdo si era caballo como pony o era un burro, pero era Benjamín se llamaba. Sí, Benjamín. Sí, ¿verdad? Y él podía leer muy bien y leía todo. O sea, le preguntaban de qué dice ahí esto, ¿no? De que, porque aparte decía, uno de los mandamientos decía, no beberás alcohol, y luego, ese era el original, y luego lo modificaron a en exceso. Porque Napoleón empezó a consumir mucho whisky, creo, o coñac, no me acuerdo. Alguna bebida así fue yo. Y entonces, cuando llegó esa carroza por él, ¿se llamaba Benjamín? No creo que se llamara Benjamín. No, ¿Sí se llamaba Benjamín. Bueno, entonces él leyó y le dice de que, ¡ay, Clover, córrele! ¡Adriana, salte! El ¡Ven burro. para acá! Ajá, el que Sí, también Benjamín. leía. ¿Sí, burro? Sí. Digo, sí, Benjamín. Bueno, Benjamín. Y entonces, decía de que, es que ustedes están tontos. Ahí dice, ¿cómo se llama a los que... a donde llevan a los caballos a la Sifonyu? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice? ¿Sí es matadero? ¿Matadero? Sí. ¿Matadero? Sí. Pues sí, lo Pues llevaban, sí. decía de que carroza, matadero y un apellido, ¿no? Y yo de que, ¡lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a desvivir! Upsi, YouTube, perdónamela. Y entonces, empezaron de que, ¡Boxer! Y para esto ya la carroza ya iba a toda máquina. Y empezaron a ir tras de él y le decían, Boxer, sal, o sea, te van a matar, te van a desvivir, Adriana, salte. Y él de que nomás alzó así su cabecita, empezó a dar patadas y se cayó. Y ya después llegó la noticia de que Boxer no pudo sobrevivir. No sobrevivió. Pero para esto, Napoleón era ya muy amigo del de las granjas cercanas ahí. Ya nos estamos acercando al final. Entonces, se volvió muy íntimo de estos dueños de estas granjas. Y de repente un día llegaron, así como que todo muy amistoso. Para esto, las ovejas ya no decían, ya no decían 4 patas bueno, 2 patas malo, sino que decían 4 patas bueno,
2 patas mejor. Y era de que, ¡hora! ¿De qué me estás hablando, bebé? Y empezó, porque las ovejas eran fan número 1 de Napoleón. Obvio. Me quedé, ay, el fuckboy. ¡Ay, guácala! Ay, guácala los fuckboys. Ay, no. Ay, cancelo cualquier maldición. Y pues sí. Y entonces, empezaron a ver que, pues, Napoleón empezaba a usar los trajes y empezaba a vestir, a caminar en 2 patas. Y todos los cerdos también empezaron a caminar en 2 patas. Y todos dijeron, ay, no. ¡qué show! Y una noche empezaron a escuchar muchas risas los animales que estaban en el establo, que estaban en pésimas condiciones. Empezaron a escuchar mucha risa, mucho jijiji, jajaja. Pasa risa y risa. A risa y risa. Dentro del donde estaba Napoleón, donde vivía el señor Jones y todos los trucos. Se asomó esta Clover y alcanzó a ver a Napoleón sentado en la mesa. Al lado estaban los otros 2 dueños de las granjas. Y todos los cerdos estaban todos de que a ri, a tome y tome. Y a mí este comentario me llamó mucho la atención y lo odié. Porque una de las granjas le dijo, ustedes tienen que lidiar con los animales inferiores y nosotros con las clases inferiores. Algo así. Y ellos estaban de que a ri. Y empezaron a jugar cartas. Y era como, los animales dijeron de, ¡hora! ¿Pero qué pasó? Tú nos tienes trabajando. Porque para esto Napoleón les dijo que tenían que hacer otros 3 molinos de viento. O sea, tenían que estar en las peores condiciones. Ya no podían, no tenían alimento. Las gallinas estaban muy enojadas porque tenían que dar más huevos de los que podían dar. Y dice, pero es que no puedo dar tantos. Pues ni modo. Y al perro les gruñía. ¿Algún problema? No, ya nada. O sea, y entonces los empezaron a oprimir tanto. Y termina este libro con la gran frase. Bueno, ahí fue donde decías de que estaba pintado en el granero. La frase de... Todos son animales. Ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó, sí. Todos los animales son iguales. Son iguales, pero a fin de cuentas... Pero otros son más iguales que otros. Unos peores que otros. Espera. ¿Dónde la anoté? Ay, ya se vio la pluma y la memoria. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Pero algunos animales son más iguales que otros, exacto. Y termina con esta gran frase. Dice, no había duda de lo que había pasado con las caras de los cerdos. Las criaturas de fuera miraban de cerdo a hombre y de hombre a cerdo y de cerdo a hombre otra vez. Pero ya era imposible decir cuál era cuál. Se convirtió en lo que tanto juró destruir. Exactamente. Y es que siento que Orwell vuelve aquí a mostrar el cómo... Es que no es el tener o sea, es el poder, sí. Pero es también, o sea, si tú tienes unos ideales y la otra persona, o sea, estás en contra como de esos ideales, es también el cómo tú te corrompes ante ese poder por el tal de ceder. Si no tienes límites, si no tienes vigilancia ante lo que tú estás creyendo y quieres defender, entonces vas a caer en lo mismo. Exacto. Y te vas a terminar convirtiendo en lo que juraste destruir. Exactamente. Y también como comentario rápido, yo estuve viendo también muchas personas que decían que este libro era una sátira política hacia la Revolución Rusa, que era lo que les comentamos al inicio, en donde cada personaje de este libro representa a alguien real de la Revolución Rusa, ¿no? Y por ejemplo tenemos, yo aquí lo tengo anotadichis, que el viejo mayor tenía ideas como de Karl Marx y de Vladimir Lenin, que era como volver a esta, digamos, comunismo, ¿no? A esta como de la sociedad es para y por la sociedad. Después tenemos que Napoleón era como Losif Stalin, que pues es el dictador que al final terminó echando a Trotsky, que él sería como Snowball. Y entonces también el señor Jones, que fue Nicolás II, que pues lo terminaron corriendo, y los 2-3 trucos, Boxer, la clase obrera, y Squealer, que era justo lo que mencionaste, que era la propaganda de la Unión Soviética.
¿Cómo ven? O sea, de nuevo, pero le decía a Mar que de igual forma yo veía que muchas personas decían que, pues, como compararlo con la Revolución Rusa sí está bien, pero de igual forma es como reducirlo mucho. Como limitarlo a que nada más sea eso. Exacto, como que hay muchos más aspectos que debemos de nombrar y no es nada más de que, ay, pues sí, fue como eso y ya, sino que debemos también en la actualidad lo podemos aplicar muy bien. Hablemos del tema, hablemos de las 40 horas. Hablemos de ello. A ver. Las 40 horas, los sueldos, claro, el cobro de piso. Todo lo que está pasando en cuanto al trabajo es una sobreexplotación hacia la sociedad. Igual no solamente aquí, tenemos también la mano de obra de China, que es súper barata, y volvemos a esta explotación, a esta propaganda, a todas estas ideas que es como para poder oprimir al pueblo, oprimir a la sociedad, porque no me gusta decirle pueblo. Pues sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Pues estuvo fuerte. ¿Tú crees que no me duele, Paul? Estuvo fuerte, pero siento que igual esto nos sigue ayudando. Sí. Y esperamos también les esté ayudando a ustedes. Lo estamos disfrutando mucho. Este fue un capítulo más muy interesante. Un muy buen libro. Para ya finalizar. Ay, es que qué buen libro, ¿eh? ¿Cuánto le das del 1 al 5? Siendo 5 la mayor calificación o 6, ya legendario. 5. ¿5? Sí. Wow. Sí, porque, no sé, me pareció como que en cuanto a lo que yo suelo leer antes de todos estos libros distópicos, siento que fue como el más calmadichis. O sea, pero me supo dar la información, me supo abrir el ojo. Y yo, vaya. Parece cuento infantil así por los animalitos. Y justo eso también, o sea, como que por cosas que ya había escuchado, por teorías, como que me pareció como que mera coincidencia que lo relacionara con los animales a la sociedad. Sí. Y yo dije, sí, claro. Sí, o sea, como representada por los animales. Hay un político mexicano, no me acuerdo quién era, pero que justo utilizaba creo que era AMLO. No me acuerdo. Pero de Fox. cochinos, marranos, pero hacía referencia a esto. Sí, ¿no? AMLO, sí. Ay, no, perdón. Verdad, me fue la mano. Ahí pongo un emoji. Me está doliendo la mano, me está temblando la mano. Fíjate que me gustó, pero en cuanto lo terminé de leer le di 4.5 estrellas, pero ahorita creo que se le daría las 5. Es que, a mí me gusta mucho todo. Es que va cambiando conforme los contextos, sí. Ay, que me andan marcando. ¿Qué me anda? Who dares to call me? Pero pues sí, en fin. Y ay, pues sí, qué gran libro, se los recomendamos ampliamente. Recuerden que los capítulos salen cada 2 semanas. Pues esta semanita sí hubo video, el próximo no va a haber. El próximo no va a haber y así. Recuerden, ¿cuáles son nuestras redes sociales? ¿Recuerdan? Son en TikTok, Instagram, mera coincidencia, y en TikTok y en Facebook, mera coincidencia, y en Instagram, _, mera coincidencia. No, también en TikTok ¿sí? Es @_. Mera coincidencia, perdón. Y pues en YouTube, mera coincidencia _OF. Exactamente. Entonces, pues ya se saben los 2-3 trucos. Estoy redactando un comunicado. Sí, estoy hablando yo con Claudia Chibón. Y pues nada. Esto fue Mera coincidencia. Yo soy Emilia Alcalá. Yo soy María Sánchez. Y nos vemos dentro de 2 semanas. No se les olvide, de verdad, no se les olvide. Nos vemos aquí. Ya vamos a mitad de temporada. ¡Ay, ya! ¡Qué padre, ya! Pero bueno, los seguimos esperando en los siguientes capítulos. Nos vemos. Adiós. Bye. Nos queremos bien harto.